Nuevo bloque de Justicia Legítima. Ya seguiremos con las entrevistas con otro de los actores de esta reforma judicial. Antes, otra nota, otro tape, a manera explicativa, si se quiere, algunos de los proyectos que también han llegado al Congreso. Cuando me reciba, me gustaría trabajar en el Poder Judicial. Me gustaría poder votar a quienes eligen a nuestros jueces. Yo pago impuesto a las ganancias todos los años, como corresponde, y me gustaría que todos lo hicieran. La ley para que los jueces paguen ganancias ya fue sancionada. Yo en particular lo he expresado cuando fui confirmado en el Senado, favorable a la modificación, o sea que todos paguemos el impuesto a la ganancia. Y en materia de interpretación constitucional y de leyes, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que pasa es que dentro del Poder Judicial hay diferentes visiones y además hay bastantes dificultades técnicas. Técnicamente ya hay una ley que ha sido objeto de interpretación constitucional. Por eso es bueno que ahora lo trate el Congreso y los jueces irán a discutirlo y a hacer sus propuestas ahí. Es un tema que hay que cambiarlo, a nosotros nos parece bien. Doctor Rueda, bienvenido a este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cómo empezó todo esto. ¿Usted firmó aquella carta inicial que produjo como respuesta el documento de justicia legítima? ¿Aquella carta que hablaba de una invasión a la justicia por parte del poder político? Bueno, en realidad no hablaba de invasión a la justicia, perdóneme Sí. Pero en realidad esta nota se gestó en el seno de una organización, digamos, muy heterogénea, que están representadas todas las cámaras federales y nacionales de la Argentina, y surgió como para expresarle a la cabeza del Poder Judicial, al doctor Lorenzetti, nuestras preocupaciones concretas acerca de esto. De los 25 presidentes, 24 suscribimos la misiva. Una presidente que nos acompañó en todo momento, inclusive estuvo con nosotros con el doctor Lorenzetti, que es la doctora Garcibos de Rebori, dio sus razones, pero acompañó de todas maneras la iniciativa. Y así fue que le dejamos, que básicamente eran 3 puntos. Uno, administración del presupuesto y diseño del presupuesto de la Corte Suprema y los tribunales inferiores, como dice la Constitución. El otro punto estaba referido concretamente a la administración por parte del Consejo de la Magistratura de una serie de cuestiones que bueno está recordarlo. No es que los jueces decimos no queremos que administre el Consejo, no, para eso está por la Constitución Nacional del 94. Lo que sucede es que desde el 2006 para acá le fue transfiriendo el Consejo a la Corte una serie de funciones que tenía. Por ejemplo, notificadores, por ejemplo, auditorías, por ejemplo, una serie de cuestiones, porque la estructura básicamente parlamentaria que tiene el Consejo burocratiza y torna harto compleja la... Bueno, ahí yo necesito interrumpirlo porque yo veo una contradicción en ese punto. Porque ¿por qué es que la Corte hoy puede administrar eso? Porque tiene un organismo preparado para hacerlo. Los discursos que escucho en contra de la democratización de la justicia apuntan a que es anticonstitucional. Y justamente en este punto, si hay algo que es constitucional, es que sea el Consejo de la Magistratura quien administre los dineros de la justicia. ¿Por qué justamente en ese punto, que es el más constitucional, porque figura en el artículo 114 de la Constitución, ustedes se muestran en contra? No. Nosotros, a ver, esto no es una oposición a que se maneje los dineros o la caja. Yo suelo ser cuidadoso con el lenguaje en esto porque pareciera de que lo mismo se estuvo diciendo de que la presidenta con el presidente de la Corte habían hablado de una caja. Claro. No es así. Hay un presupuesto propio de la Corte Suprema y otro presupuesto del Consejo de la Magistratura que, como usted bien dice, tiene raigambre constitucional. Este presupuesto que administra la Corte Suprema, entre ellos la designación de los empleados, está perfectamente ejecutado en la actualidad. Y yo daba la vez pasada en una entrevista este ejemplo.
Supóngase que en un mega juicio de lesa humanidad, y se lo puede preguntar a los jueces que intervienen en esas causas, a los fiscales o a los defensores, se necesitan 2 empleados con carácter de urgente, porque el juicio no se puede demorar. Y la Corte muy expeditivamente le soluciona la cuestión al tribunal respectivo. Es muy distinto si en el Consejo, que de 13, que ahora va a ser de 19, si tiene que iniciar un expediente para la designación de empleados. Esto ya lo hemos vivido, lo conocemos, por eso pensamos que tiene que ser mejor. No tiene nada que ver con un afán corporativo de defender a la Corte por la Corte misma. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva usted en la justicia federal? Y hace más de 30 años. Más de 30 años. Se viven momentos hoy donde hay como distintas corrientes. Justicia legítima por un lado, que está postulando algunas modificaciones, y después otro sector que da la idea de que por lo menos es contrario a algunas ideas que se postulan desde el Poder Ejecutivo. ¿Cómo ve usted actualmente la justicia federal del país? Mire, yo ya hace 8 años escribí unos artículos en La Voz del Interior que hablaban, el título lo dice todo, no lo voy a comentar por cierto acá, que decía el divorcio entre la gente y la justicia federal, entre la justicia federal y la gente. Desde ahí continué en la misma tesitura. Yo creo que la justicia federal, en términos generales, ha sido durante muchos años, décadas y décadas, digamos, un recoleto circuito donde algunos podían acceder por su posición social y por su pertenencia ideológica y también sus concepciones religiosas, digámoslo, ¿no? Eso fue durante mucho tiempo. Esto comenzó a cambiar por los 90, fíjese que antes era solamente una afiliación partidaria la que podía ingresar sus hijos a través de una conexión. Y se fue abriendo paulatinamente al punto tal de que yo no creo que haya ningún sector del país donde no haya gente que piense de forma muy distinta y que tenga distinta proveniencia. De ahí que agregar más democracia a esa justicia siempre es bienvenida. La cuestión va a ser, y vamos a tener que charlarlo y lo podemos hablar, es los métodos por los cuales se pretende esta mayor democracia, con la cual, reitero, estoy absolutamente de acuerdo. Doctor, usted trabajó con Otero Álvarez, con el juez Otero Álvarez, un juez federal que hoy está imputado por acusado de crímenes de lesa humanidad. También trabajó con Puga, por ejemplo, otro exfuncionario judicial federal que está imputado de crímenes de lesa humanidad. Me da la sensación de que a veces la justicia, cuando se mira a sí misma, no se da cuenta que dentro de esa estructura que se defiende, también están esos actores que estuvieron claramente vinculados con épocas oscuras de la justicia argentina. ¿Eso no le da la sensación de que el poder político debería tener más incidencia en esa realidad y no deberían dejar de estar tan cerrados como están? Porque en la práctica siguen cerrados. No, permítame que le aclare algo respetuosamente. Jamás en mi vida trabajé con Otero Álvarez. Cuando yo ingresé como empleado, que de la Universidad Católica, el entonces vicedecano se llamaba Puga, me llevó porque era un buen empleado, un buen alumno. Y fui 1 año y medio secretario penal de él ya sobre los fines de la dictadura. Y con Otero Álvarez no trabajé en mi vida ni me une ninguna relación de amistad, como tampoco con Puga. Eso por un lado, ¿no es cierto? Lo demás está en los expedientes y cada uno se tiene que hacer responsable de lo que ha actuado. Nunca podría decir yo, por ejemplo, en la afirmación anterior, de que esto fue de alguna manera un feudo ideológicamente considerado, tampoco puedo decirlo de una forma total, porque dentro de esos jueces estuvo el juez Humberto Vázquez, dentro de esos jueces estuvo Daniel Pablo Carrera, dentro de esos jueces en la Argentina estuvo Zaffaroni, y dentro de esos fiscales estuvo Julio César Estracera. Por eso estas generalizaciones no son buenas. De ahí que, aclarado esto, le diría a usted de que todo depende de la concepción democrática y de la concepción de justicia y de sensibilidad social para con el justiciable que haya demostrado a lo largo de toda la trayectoria. Si yo le digo, mire, ¿quién fue el juez que más investigó al delito de cuello blanco, por ejemplo? ¿Quién es el juez que mejor administra dentro de la justicia federal con respecto a todos, sin distinción de pertenencias sociales o económicas? Y bueno, yo no voy a mirarme a mí en un espejo en este programa, pero le quiero decir de que es importante clarificar para que no se confundan las situaciones, porque ya a confusión se le suma más confusión, ni tampoco defensas corporativas. De ahí está, usted mencionó el tema de justicia legítima. ¿Sabe lo que pienso yo de justicia legítima? Que en muy buena hora exista justicia legítima. Nosotros tenemos la Asociación de Magistrados, tenemos la Asociación de Fiscales de la Argentina, tenemos la Asociación de Mujeres Jueces, tenemos la Asociación Justicia Democrática. Muy buenas son todas esas expresiones. Si usted me dice que la Asociación Nacional de Magistrados, que yo integro, es corporativo sectaria, yo ahí sí me voy a defender. Le voy a decir, no es así, señor, porque esta asociación, como alguien dijo vez pasada, la Asociación Nacional, hay un grupo de sectarios de la derecha. ¿Qué sectarios de derecha? El presidente nuestro referente es Luis María Cabral, que ha militado toda su vida en el Frente de Izquierda Popular, por ejemplo. Y yo no he sabido
de que miembros del Frente de Izquierda Popular sean oligarcas de derecha que vienen a hacer corporaciones dentro del Poder Judicial de la Nación. Doctor, dentro de algunas cosas que se dicen por ahí, hablan de que esto se quiere politizar a los jueces. ¿Usted cree que los jueces son personas que tienen sus creencias ideológicas y muchas veces están identificados con ellos ya? Mire, yo en esto en algo coincido con la diputada que me precedió. Yo creo que los jueces en la Argentina, en un Poder Judicial que nunca fue totalmente independiente, que podemos hablar de independencia de determinados magistrados, porque está la independencia institucional personal y la institucional general, ¿no es cierto?, como poder. Ahora, yo esto creo que ha habido una gran mentira siempre. ¿Por qué? Y porque los jueces somos hombres políticos, todos hemos sido designados con un aval político. El presidente de la Nación, la presidenta de la Nación, elige dentro de la terna el que más le gusta políticamente, porque así está en el diseño. Con avales hechos por políticos muchas veces. Con avales hechos por políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjese usted de que acá en la Argentina pareciera, en esto sí, además, creo que hay que sincerar la cuestión. ¿Qué es esto que los jueces no tenemos ideología y que no podemos ser miembros de los partidos políticos? ¿Dónde se ha visto eso? Fíjese que en España se juntan, está la Asociación de Jueces Socialistas, están las distintas agrupaciones y no tienen temor en exhibir su ideología. Acá pareciera que sí la hay. De ahí es que yo estoy de acuerdo con que asuman netamente un rol político los jueces, pero lo que sí habría que hablar por separado, no veo tanto la metodología, no me imagino todavía, tal vez por mis limitaciones intelectuales, no me imagino todavía un juez haciendo campaña política en la cual hay que decir muchas cosas y muy feas a veces de la gente, después volver al despacho y evitar las recusaciones, por ejemplo. Pero bueno, es una cuestión, si se quiere, metodológica. Pero les reitero, y acá les cierro el concepto, de que ha habido una inmensa hipocresía con este tema de la política en la mentalidad de los jueces. Fíjese, tan es así que yo creo que hay un sector de la justicia federal porteña particularmente, que ese sector sigue pensando como una vieja justicia que ya fue, ¿no es cierto? Y creen de que, yo suelo citar la concepción del la versión fea del positivismo jurídico, de ese juez en la burbuja que interpreta la ley, ¿no es cierto? Y que es esa boca de la ley de la que hablaba Montesquieu y la que hablaba Beccaria, que está completamente superado. Yo me he escrito en las publicaciones mías, insisto permanentemente con eso y frente a los alumnos en las universidades, ¿no? Le hago la última pregunta. Usted en el Consejo de la Magistratura siempre ha votado y ha estado alineado con Recondo, que es hoy el principal opositor a estos proyectos de justicia. ¿Qué piensa usted y qué piensa Recondo y qué piensa ese sector de la justicia en relación al pago de ganancias? No, yo no estuve, en realidad yo estuve alineado con la lista Bordeaux, de la cual forma parte Recondo. Yo tengo serias observaciones que hacerle al doctor Recondo y que, no por temor a hablar en este programa, se las tengo y espero también una explicación de él personalmente. Y después voy a venir gustosamente si ustedes me invitan y le voy a decir qué pienso yo del doctor Recondo. ¿Y del impuesto a las ganancias? Siempre estuve totalmente a favor. Y creo que es un gravísimo error de los jueces no haberlo resuelto antes, porque así están las consecuencias. Y hasta donde yo conozco, la Presidenta de la Nación a fines de 2011 sugirió que lo hiciese la Corte a fin de que no tuviesen que sacar una ley. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, por sumarse al debate, por aportar también su mirada a este programa. Vamos a seguir esta discusión y lo comprometemos para la próxima especial de Justicia Legítima. Con todo gusto estaría acá. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, a la vuelta hablamos con Irina Santesteban, también del gremio de los judiciales, sobre estas cuestiones de reforma judicial. Ya venimos.